capilla central, de la oficina central del sistema, en esta nuestra actividad que ya es tradicional, característico durante este tiempo de preparación de la Cuaresma y de la Semana Santa. No sin antes agradecer al señor presidente por la oportunidad que nos brinda como institución durante este periodo de Cuaresma, donde hemos estado llevando a cabo las caminatas con Jesús, que son la experiencia de estar unos minutos todos los viernes de 8:15 a 8:30 aproximadamente, donde en la área del lobby pues tenemos la oportunidad para tener momentos de reflexión antes de iniciar las labores a cargo de distintas oficinas, que ya agradecemos de forma muy especial a esas oficinas que han dicho presente y han bendecido nuestras vidas, como también la autorización del presidente para que los lunes, todos estos lunes pasados, durante el periodo de esta Cuaresma, pudiéramos tener también la capilla disponible, abierta, para todos aquellos y aquellas que deseaban llegar en algún momento en el transcurso del día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, poder tener esos momentos de reflexión y oración, y así fue. Yo pasaba en cuando en vez y siempre veía a alguna persona teniendo esos momentos de reflexión. Así que nosotros disfrutamos el privilegio de ser una institución de base cristiana ecuménica, y que tanto el presidente como todos los que participamos en ella entendemos que es importante esos espacios en el lugar del trabajo para fomentar la espiritualidad. Esta ocasión hemos querido hacer algo distinto a lo que hemos hecho anteriormente, no tanto como un servicio formal, sino que vamos a tener un panel de reflexión donde estaremos compartiendo y abierto también a reacciones y también preguntas sobre la pasión, sufrimiento, ministerio de Jesús, muerte y resurrección. Más adelante voy a tener a bien compartir nuestros invitados especiales del día de hoy. En este momento dejamos al señor presidente, el licenciado Fernós, que siempre tiene una palabra, un mensaje para nuestras vidas en su salud. Adelante, presidente. Muy buenos días, queridos hermanas y hermanas en Cristo. Y dijo bien Norberto. Primero dijo mensaje y después dijo saludo. Y es que está entre medio. Y aquí tengo un papel, pero son unas notas. En estos días yo estaba en esa reflexión de Cuaresma. Y pensando yo ¿verdad?, que Jesucristo viene a salvarnos de lo que llamamos el pecado original, ¿verdad?, con su sacrificio de la crucifixión. Entonces me surge el pensamiento de, bueno, pero ¿cuál es el pecado original? Y rápido, y estoy seguro que ustedes en estos momentos han pensado Adán y Eva. Y eso fue mi primera reacción, fue el pecado original cometido por Adán y Eva. Y digo, pero espérate, es que hubo uno que incitó, que fue Lucifer. O sea que ya estaba Lucifer. Y de momento digo, pues espérate, antes de Adán y Eva estuvo Lucifer. ¿Quién fue el primer pecador? Entonces fue Lucifer. Y voy a donde Margarita con este pensamiento. Digo, Margarita, ¿en qué parte me puse a buscar en Génesis? No estaba ahí lo de Lucifer. Y ella dice, no, está en Apocalipsis y está en Ezequiel. Pues fíjense lo que he encontrado. Lucifer o Lucero, que significa hijo de la mañana. Se piensa que haya sido un arcángel, al igual que Miguel. ¿Y cuál fue su pecado? Pues la codicia, la vanidad. Quiso ser semejante a Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Y entonces pienso yo que el primer pecado fue la codicia, fue la avaricia.
Y es precisamente lo opuesto, el antídoto a la codicia, a la avaricia, la humildad. ¿Y cómo es que Jesucristo, dónde nace Jesucristo? En un pesebre. Desde que nace nos está diciendo el mensaje. ¿Cuál es el antídoto? La humildad. Y siendo Rey de Reyes, fue al Calvario, fue a la cruz, no reclamó ser hijo de Dios, no reclamó su título de Rey de Reyes, con humildad. Pasó por el gran sacrificio por amor a nosotros. Y yo, en esa reflexión de Cuaresma, digo, bueno, ¿cuántas veces nosotros, ahora que vienen las justas, y no, que somos los campeones? Yo digo, bueno, pero sí, vamos a ganar. De hecho, vamos a ganar, ¿saben? La de varones. Y la de mujeres, ahí. Pero una cosa es la alegría del competir. Y sí, cuando ganamos, pues tenemos que estar contentos y alegres. Pero una cosa es eso y otra cosa es la vanidad. Nosotros somos los campeones y no hay que... O sea, hay que tener cuidado. Cuando hablamos de la universidad, a veces decimos, somos la Interamericana, somos los mejores, y lo decimos con orgullo, y eso está bien. Pero fíjense, a veces hablamos también de que hay otras universidades que están en glorias pasadas. ¿Y qué hay ahí? Cuando estamos más enfocados en nuestras glorias y perdemos la perspectiva de que tenemos que en todo momento ser humildes. Y esa es mi reflexión de Cuaresma. Tenemos que ser humildes siempre ser humildes. Porque el pecado original fue la vanidad, el orgullo, ese orgullo desmedido, ¿no? La codicia. Y con esa reflexión de cuál es el mensaje y el sacrificio y qué fue lo que nos enseñó y el camino de la salvación que nos abrió Jesucristo con su gran sacrificio, es aprender su lección de que en todo momento tenemos que ser humildes y con humildad amar al prójimo. Que el Señor les bendiga. Así que tenemos aquí como un acústico, ¿verdad que sí? Qué lindo. Por tanto, en este momento dejamos a Lisbeth Rodríguez que trae una alabanza a nuestro Dios. Sí. Buenos días, Dios les bendiga. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.
nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Amén. Voy a invitar en este momento a los compañeros reverendo Dr. Rafael Hiraldo, que vaya tomando este lugar. También a la doctora reverenda María Carmen Laureano, que le vamos a ubicar la sillita otra vez, por ahí Benito me va a ayudar. Ellos les hemos invitado para que formen parte de lo que hemos llamado el panel de reflexión en preparación a la Semana Santa sobre el ministerio, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos ya han estado con nosotros acá en otras ocasiones, que ya algunos de ustedes lo conocen. Lo hemos invitado para que nos ayuden a reflexionar sobre algunas estampas, algunas vivencias de ese escenario de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de camino al Calvario, su vida, su ministerio, esos momentos difíciles de su muerte y la esperanza de todo el creyente, de los cristianos y las cristianas, de su resurrección. Hemos querido compartir antes algunas palabras. El compañero reverendo Dr. Rafael Hiraldo es nuestro director de oficina de capellanía del recinto de los Cariduros de Fajardo. Ahí él es del área de acá de Carolina, de Trujillo Alto, pero además de ser un tigre, también se ha convertido en un cariduro también. ¿Verdad, Rafael? También está con nosotros la doctora reverenda María del Carmen Laureano. Ella es nuestra directora de capellanía del CEDIN, de la Escuela Laboratorio del CEDIN, y también ambos ofrecen cursos en nuestra universidad a nivel universitario. Tienen una vasta experiencia en el área del trabajo de la conducta humana. Nuestra compañera María del Carmen, ella es psicóloga, y el compañero Pastor Hiraldo, él es lo que se conoce, ¿verdad?, como un teólogo pastoral, que tiene que trabajar mucho sobre el significado de Dios en la vida de los seres humanos y cómo interpretamos nuestras realidades a la luz de ese Dios, como él dice, que es un Dios que no es un Dios castigador, sino un Dios todo amor, un Dios de todo perdón. Antes de darle las directrices de lo que ellos van a hablar, ya hemos hablado anteriormente, darle un tiempo. Yo quiero también invitarle a ustedes que si tienen alguna pregunta, alguna reacción en algún momento dado, que daremos la oportunidad si lo podamos hacer. Déjenme dejarle el pasaje de las Escrituras en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde Pedro, en el gran día de Pentecostés, nos recordaremos aquel momento particular donde Dios derrama su espíritu y se forma la iglesia de Cristo.
en su mensaje, ese primer mensaje de proclamación, dijo las siguientes palabras. Estoy leyendo para ustedes la versión sencilla. Y dice así, Hechos capítulo 2, versos de 22 y algunos versos así. Escúchenme bien, porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Sigue diciendo el apóstol Pedro. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería el rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos los había prometido, y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro le contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Le dijo: sálvense del castigo que le espera a todos los malvados. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente quedaba asombrada. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Y ahí nos presenta como que un resumen, un escenario muy particular en el mensaje de la salvación, a través de Pedro, el sufrimiento de Jesús, la vida, sus obras portentosas, el proceso de su pasión, su muerte, pero también su resurrección. En estos primeros minutos le hemos pedido a los compañeros que, a la luz de la experiencia de los evangelios, puedan compartir este primer turno algunas estampas, algunas figuras, algunos mensajes que giran en torno, particularmente en esta primera etapa, a la vida y ministerio de Jesús. Cada uno tendrá unos minutos ya determinados, yo les voy a ayudar a recordárselo. Y luego, en la segunda parte, hemos pedido también que, en el caso de la doctora María del Carmen, ella nos hable un poco sobre el momento de resurrección, de las estampas de la resurrección, particularmente con un grupo en particular que ella nos va a hablar,
Y en el caso del compañero Hiraldo, nos va a estar hablando un poco sobre ese momento de la pasión, muerte, dolor y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y claro está, con el fin y el propósito de mirar esa experiencia a la luz de nuestra realidad presente y ver cómo salimos de aquí llenos de la presencia de nuestro Dios. Voy a invitar al compañero Hiraldo que tome por ahí el micrófono como quiera, o aquí o allá, como quiera hacerlo, y va a tener unos 4 o 5 minutitos para eso. Ahí está. Buenos días, que Dios les bendiga. Rápidamente, cuando hablamos de la vida de nuestro Señor Jesús, a mí me vienen 4 figuras que todos conocemos. La primera de las figuras es el desierto. El ministerio de Jesús comienza en el desierto. El desierto pues es clave porque es el lugar primero de llamamiento, revelación y de encuentro con uno mismo. Allí, si usted va a través de la Biblia, en el desierto primero se llama Abraham. Dios hace que nazca un pueblo por la fe. Segundo, Moisés, Dios revela su nombre, quién es, qué hace. Y tercero, Jesús en el desierto se encuentra a sí mismo, encuentra su vocación y encuentra su llamado. Así que el desierto es bien importante. Otro lugar importante es la montaña. La montaña significa el lugar de meditación, el lugar de acercamiento, el lugar de la espiritualidad. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se revela, no querían bajar. ¿Por qué? Pues se encontraron en la transfiguración con quién era Jesús realmente. Pero la montaña es el lugar donde se nos prepara espiritualmente para tener intimidad con Dios. Y acuérdense, la montaña nos prepara para intimidad, pero no para enajenación. O sea, tenemos intimidad con Dios para pasar de la idea de lo que es Dios a la praxis de vivir a Dios. Por eso es que Jesús baja ¿a dónde? Al valle. Baja al valle, que es el tercer lugar, es el lugar de el dolor, la desesperación de la realidad humana. Siempre que Jesús va al valle y se encuentra con la realidad humana, viene de la montaña. Es imposible enfrentar el valle si no está esa montaña. Y el último lugar donde Jesús caminaba siempre era la playa. ¿Qué significa la playa? Sabemos que el mar es símbolo de confusión económica, política, social. Por eso Apocalipsis nos habla del mar y siempre dice que es un mar de ¿qué? De cristal, sereno, porque ahí hay paz y Dios es el rey de reyes y domina. Por eso es que es un mar de cristal. Cuando usted ve en Marcos que Jesús calma la mar y manda a callar la mar, está hablando de esa turbulencia política, económica, social que tienen los seres humanos. Por eso fue necesario despertarlo. Nosotros sabemos quién es Jesús, pero si no lo despertamos no tiene funcionalidad en nuestra vida. Así que la playa es el lugar donde Jesús llama a la gente a seguirle. Es el diario vivir. Jesús llama a la gente a seguirle en la playa. O sea, cuando hablamos de la vida de Jesús, hablamos de esos 4 lugares: la montaña, el desierto, la playa, el valle. Que son los 4 lugares que ustedes y yo siempre nos encontramos. Tenemos que anhelar la montaña. Tenemos obligatoriamente que caminar por el valle porque no hay otra. Y tenemos que salir a la playa para refrescar nuestro llamado, refrescar nuestro ministerio, y tenemos que ir al valle porque la gente necesita de la luz y de la sal. Acuérdense que la sal tenía una función. No se usaba como salario, mire la palabra salario, se usaba para muchas cosas, pero eso dice: si la sal deja de tener su función, ¿qué se hace? Se tira y todo el mundo la pisa, porque lo único que servía la sal era para tirarlas en las piedras para que la gente no se resbalara. Cuando perdía su función de sazonar, su función de sanar. Por eso es que es importante que salgamos y comamos la vida de Jesús y la pongamos de una forma práctica, salir del institucionalismo religioso a la praxis de la fe. Estar donde se nos necesita, en el valle. Y en el valle hay mucha hambre, hay mucho dolor, hay desesperación. Y como yo hablaba los otros días con José, yo estoy en la época del año que yo no veo noticias. Oye, yo sé lo que está pasando. No necesito que me lo acuerden. Porque yo quiero tener una frescura cada mañana. Y hoy que tuve la oportunidad de salir más tarde de mi casa, hoy me voy a las 6 de la mañana para bajarlo, puede ver el sol y disfrutarlo. Nosotros a veces necesitamos también eso, de la mañana, para refrescar, y como dice el hipnólogo, a solas con Jesús.
para escuchar su voz y renovar nuestra vida. La vida de Jesús son 4, la podemos ver desde ahí: montaña, la playa, desierto, el mar. A solas, al muerto, es el que estabas comentando, ¿verdad? Wow, hablar sobre Jesús, su ministerio, su vida y el momento de la resurrección con el encuentro de las mujeres, realmente es una agenda bastante ambiciosa para hablarlo en pocos minutos. Pero me puse a pensar en 2 personajes particulares con los que él se encontró, que reúne precisamente su acercamiento a las mujeres. En su vida, por ejemplo, con la mujer samaritana, en el pozo, que si me permiten yo voy a leer un poco sobre eso porque es maravilloso lo que se encuentra allí. Él tenía que pasar por Samaria, según la escritura. Dice que se acercó al pozo de Jacob. Era como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se acercó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo y Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si tú eres judío, ¿cómo es que me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría agua de vida. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados de Jacob nos dejaron este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota de vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adorar, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador vendrá del pueblo de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como deben, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adorarán a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. La mujer dice: yo sé que va a venir el Mesías, a quien llamamos el Cristo. Cuando Él venga, entonces nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y si meditamos bastante en esta escritura, nos damos cuenta que Jesús tenía un acercamiento a las mujeres para darle valor. Un valor que necesariamente en su época no se daba. Ustedes saben que en esta época grecorromana las mujeres tenían un valor utilitario, eran un objeto. De hecho, eran menos que un objeto en muchas ocasiones, porque pues obviamente en esta cultura lo que se ganaba era sumamente importante, la economía. Así que estaba primero el varón, luego estaba la propiedad y luego estaban las mujeres y los niños. En ocasiones los niños hasta eran más importantes que las mujeres, porque las mujeres eran un medio realmente para tener hijos y poder entonces acrecentar esa economía. Jesús
establece un valor completamente revolucionario con aquellos que no tenían poder en aquella época. Por ejemplo, los niños, cuando él dijo que si queremos llegar al cielo, debemos ser como los niños. Asimismo sucede con las mujeres. En primer lugar, el valor que él da es por su persona. Así que como Dios trino manifestado en la persona del Salvador, Jesús vio a las mujeres como criaturas con valor. A diferencia de esa época, ¿verdad? Demuestra aprecio hacia ellas como seres formados a imagen y semejanza del Creador. Y ahí entonces el trato cordial y personalizado que Jesús da a las mujeres. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí cuando en este pasaje les dice mujer, la llama primero mujer, afirmando la importancia de su género, ya no como objeto o con ese valor utilitario, sino como es de su cultura, llamándola mujer, en boca precisamente de un rabino, de una persona que tenía una honra que llevar, diciéndole a ella, ¿sabes qué? Tu género es importante, lo que tú eres es importante. Y en ese género, dentro de ese género tienes algunas cosas importantes que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, tu vida. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y obviamente nosotros sabemos que tradicionalmente la ley del levirato, ustedes sabrán, ¿verdad?, que cuando moría un hombre en esta cultura, cualquiera de sus hermanos podía poseer a esta mujer, llevarla a su hogar, hacerla su esposa y obviamente que le cuidase la casa y sus propiedades. Esta mujer había pasado por 5 hermanos de este difunto en medio de una trágica ley que la hacía someterse a que la poseyera quien quería de esa familia. Ya realmente esta mujer, cansada de esa situación, decide salirse de esa tradición, desobedeciendo la ley de la época, y conoce a un hombre que no es su marido tradicionalmente, el que no le correspondía, y es con quien está viviendo precisamente en el momento en que Jesús se encuentra con ella. 5 maridos has tenido, el que está contigo no es tu marido. Y llega un 7º hombre a la vida de esta mujer, Jesús de Nazaret. El 7, el número de la perfección, el número de la plenitud, el que realmente la libera de realmente un pasado sumamente trágico, y ahora le ofrece agua. A una persona sin valor, Jesús le ofrece restauración y transformación plena. Y fíjense que es tan maravilloso lo que sucede en la vida de esta mujer, que dice esta escritura que ella, cuando se dio cuenta que estaba hablando con el Mesías, dejó su cántaro, aquello que la llevó al pozo, al mediodía, donde no había nadie que la viese, porque nadie va a buscar agua al mediodía al pozo. Así que la mujer estaba evitando el rechazo de quien pudiesen señalarla. Y ahora deja el cántaro y se va y le dice a los suyos, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Esta mujer ciertamente habla de un hombre que irrumpe en su vida, en su historia de vida, para levantarla, y para levantarla según las tradiciones de su época, y para hacerla una mensajera poderosa. Se creó tanta y tanta curiosidad acerca de las palabras que esta mujer decía de Jesús, que este pueblo volvió, una gran multitud volvió a donde estaba Jesús y se compartió también ahí con ellos la palabra, y resultó en un movimiento revolucionario de evangelización, levantamiento de Jesús cuando le da valor a una persona. Queremos dar la oportunidad también para aquellos que quieran tener alguna expresión, alguna pregunta, algo que quieran afirmar de lo que los compañeros han dicho en este momento, porque esa es la parte de las reglas de juego. Ellos vienen a hablar, pero también nosotros vamos a tener la oportunidad de reaccionar, de hacer alguna pregunta, de hacer algún comentario. Este es el momento para hacerlo. ¿Alguien quiere expresar algo, decir algo, hacer una pregunta, alguna observación? No todos a la vez. Los dejamos sin habla. Yo creo que el mensaje que ellos traen pues bien completo, porque lo que, ¿verdad?, expresa el reverendo Rafael Hidalgo, pues también se complementa con lo que dice la capellana, y me gusta pues en especial ese énfasis a cómo Jesús
enalteció o levantó la figura de la mujer para darle ese valor que pues se había perdido. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Unas palabras finales, compañero. Sí. Nada, aparte del agradecimiento, algo que es importante es al salir y celebrar, ¿no?, esta semana mayor, como la llamamos, celebremos la vida. Las meditaciones que yo escribí este año para el recinto de Fajardo sobre Semana Santa se llaman Rumba, Bomba y Plena. Celebremos la vida. Y yo se las pasé a alguien, una compañera, una profesora que estaba pasando un momento difícil, y mira, te voy a pasar esto, está sin corregir. Como a la media hora yo recibo una llamada y me dice gracias, porque todo el tiempo yo había pensado en la Semana Santa como tristeza y nunca como vida y celebración. Me da una esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer, viene a celebrar. Y como yo lo suelo decir, nosotros por la fe ya dañamos el libro, sabemos el final. Si sabemos el final, no lloremos más, empecemos a celebrar, a bailar y a brincar, porque somos reos de esperanza y de vida. Nada, yo quiero decirles que las mujeres siguieron haciendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la vida ya el apostolado de Pablo, la naciente iglesia del primer siglo, mujeres como Febe y como Lidia, que eran algunas esclavas libertas, otras pues se convirtieron, ¿verdad?, en mujeres empresarias con muchos recursos económicos, así que continuaron sosteniendo a los apóstoles en el trabajo que estaban haciendo, con su dinero, con comida. Muchas de ellas abrieron su casa para compartir, ¿verdad?, hacer las iglesias. Y de ahí entonces nacieron realmente todas estas iglesias que finalmente terminamos nosotros agradecidos, porque si el día de hoy tenemos iglesias es porque hombres y mujeres fueron valientes, tan valientes como para poder seguir expandiendo este mensaje. Así que damos gloria y honra al Señor por esto. Las mujeres siguen haciendo un trabajo sumamente importante, ¿verdad?, acerca de compartir este mensaje. Yo solamente tenía 13 años de edad cuando el Señor habló por primera vez a mi vida. Yo vengo de una familia entrañablemente pobre. Yo nací en una montaña, en el barrio más pobre de mi pueblo. Vivía en una casita bastante endeble, realmente 2 o 3 paneles y 2 o 3 planchas de zinc. Mi familia, pues, yo vengo de una familia cuyos padres no tienen preparación académica. Mi mamá, una mujer muy esforzada, tuvo que echar hacia adelante su familia. Mi papá estaba enfermo mientras yo crecía, así que era pues sus 3 niños y su esposo. Ella se esforzó mucho. Yo pienso que en realidad yo no me morí de hambre cuando era pequeña, porque nací de una mujer sumamente valiente que decidió sacar a su familia hacia adelante. Y viviendo en el anonimato, completamente olvidada, sin que nadie pudiese verme, Dios a mí me vio. Y a mis 13 años, por una mujer muy humilde de la congregación, tan pobre como yo, el Señor me dio una palabra y me dijo: yo, el Señor Todopoderoso, haré conocer tu nombre en este país, norte, sur, este y oeste. Sabrá de Mari Carmen Laureano, porque yo, el Señor Todopoderoso, lo haré conocer. Pasaron 20 años de esa promesa. Y luego comencé a trabajar en la radio, comencé a trabajar en la televisión, comencé a expandir el mensaje del Evangelio, y ahí me di cuenta que la promesa que el Señor me había hecho cuando yo era niña, pues se llevó a cabo. Recientemente en el CEDIN recibí a una mamá católica, una hermana, ¿verdad?, a la que yo aprecio muchísimo. Se sentó frente a mí y con lágrimas en sus ojos me dijo: capellana, dime cómo puedo guiar a mi familia al Señor. Y créame que ese fue un momento de tanta afirmación para mí, porque el que una familia allí anclada en la escuela decida, una mujer decida, ¿verdad?, ser realmente la líder que lleve a su familia al Señor, y que me pida alguna recomendación para lograr hacerlo, es uno de los momentos más maravillosos de mi vida, porque cuando tú tienes tanta gratitud por el Señor, ciertamente no puedes hacer otra cosa sino decir: mi vida ciertamente está en tus manos. Así que les invito durante este tiempo, como bien hizo el presidente,
a pensar con humildad, ¿cómo puedo dedicar mi vida al Señor? ¿Cómo mi vida puede glorificar su nombre hoy, ahora y para siempre? Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso de gratitud a estos jóvenes que están aquí? Jóvenes de alma, ¿verdad? De espíritu. Queremos finalizar esta expresión a través de una expresión cantada. Agradecemos al señor presidente que ha estado con nosotros todo este tiempo. Pues sabemos que él tiene un compromiso a las 11 y ya son las 11:20. Pero gracias, presidente. Le excusamos en cualquier momento que usted tenga que salir. Vamos a finalizar con una experiencia cantada. Lisbeth, con la Montecítico, así que muy bien, lo vamos a excusar. Dios le bendiga. Gracias, señor presidente. Invitamos entonces a Lisbeth que se vaya acercando junto con hermano Benito para terminar con una expresión cantada, no sin antes agradecer a los compañeros su presencia aquí. Hemos sido edificados, ¿verdad que sí? Si yo les pidiera a ustedes que con una palabra, miren, no dos, una palabra, usted expresara, describiera cómo ha sido esta experiencia hoy. ¿Cuál sería esa palabra que usted pudiese mencionar en una palabra? ¿Cómo ha estado esto? ¿Qué ha pasado aquí? Edificante. Muy bien, se confiaron ahí, está bien. Vamos, a las 3 y a las 2 las van a hacer a la misma vez. 1, 2 y 3. Edificante. Muy bien, chévere. ¿Alguien más? ¿Allá? Fortaleza. Fortaleza. Muy bien. Y de un papá orgulloso también ver a su hija acá cantando alabanza al Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Una palabra. Eso no sirve de assessment, ¿sabes? De evaluación. No tenemos una hojita de evaluación, pero esto nos ayuda. ¿Alguien más? Margarita. Conocimiento. Alimento. Alimento. ¿Alguien más? Hermoso, maravilloso. Hermoso, maravilloso. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive, y junto con Él resucitarás. Todo en que el Calvario mire, Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive, y junto con Él
entonces puestos en pie. Damos gracias por esta experiencia, gracias por la presencia de todos y todas. Y ya hemos hablado que esta experiencia de Semana Mayor, Semana Santa, sea uno de encuentro, de transformación, de servicio al prójimo, de dignificar la vida humana y muy especial reconocer la maravillosa vida de nuestras mujeres. Señor, ahora salimos de este lugar a nuestras respectivas áreas de trabajo, que podamos llevar este mensaje, atesorarlo en nuestros corazones, vivir el momento hermoso de la transfiguración, pero descender de la montaña al llano, de tal forma, oh Señor, que al enfrentarnos con las demandas, los desafíos, las dificultades, los momentos difíciles, siempre podamos entender, comprender de que no estamos solos, que no estamos solas, de que tú siempre nos acompañas, nos consuelas y nos guías a toda verdad. Y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén, amén y amén. Nos saludamos los unos a los otros, a las otras, con la paz de Cristo. Amén. Vayan en paz.